recordando lo que fueron momentos tensos y complicados de la transición, como evidentemente bien lo sabe quien fuera ministro secretario general de gobierno, Enrique Correas de Patricio Aylwin. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muchas gracias a usted. Me gustaría que nos contara en qué condiciones, porque usted era bien joven cuando conoció a Patricio Aylwin. ¿Cómo lo conoció? Sí, él había sido electo hacía poco presidente de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana con ese nombre no tenía demasiado tiempo, porque antes había sido Falange. Fue poco después de la primera campaña en la que se presentó de candidato don Eduardo Frei Montalva. Era presidente de la Democracia Cristiana, hizo una gira nacional, fue a nuestro pueblo, Valle. Nosotros estábamos muy interesados en invitarlo a la parroquia, que diera una conferencia. Lo esperamos con otros compañeros más o menos de la misma edad mía, un poquito mayor. Yo tenía 13 años, el compañero tenía 16 años. Lo esperamos a la salida del teatro y él nos puso mucha atención. Eso cada vez que pienso me llama la atención, porque ya era un político muy relevante. Y puso atención unos buenos 10 minutos a dos chiquillos que eran casi niños. Nos invitó, lo invitamos a la parroquia y aceptó. Y fue a dar una conferencia sobre el abate Pierre. Ahí lo conocí. Y el salto de ahí a cuando esta misma figura que lo había escuchado usted a los 13 años le dice: quiero que sea ministro secretario general de gobierno. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio. Sé, por eso puede ser un salto largo. Naturalmente. Bueno, después fui siempre muy cercano a él hasta que ya los asuntos empezaron a tensionarse durante el gobierno del presidente Frei Montalva, los asuntos internos del partido, y terminamos distanciados, la verdad. Más él de mí que yo de él, naturalmente. Y nos encontramos después durante la campaña del no. Fuimos a una reunión con la conferencia episcopal. Yo era parte de la Secretaría Técnica con Genaro Arregá y Ricardo Solari, no era un dirigente, él no. Ahí estaba Lago, Saldívar, Enrique Ciprasima. Entonces lo acompañamos. Yo tengo por distintas razones buena relación con los obispos o con la iglesia. Bueno. Y entonces estábamos, y él no me había reconocido, yo estaba distinto, la verdad. Y me acerqué a él y me dijo, si nosotros peleamos tanto, me dijo, y me dio un abrazo. Y yo diría que de ahí ya tuvimos una amistad que duró siempre, bueno, hasta ahora que, hasta la semana pasada que ya me fui a despedir de él. ¿Por qué lo eligió usted? Porque dentro de un equipo de gobierno en que todavía la democracia cristiana era claramente el eje, estaba Edgardo Benninger, demócrata cristiano, Enrique Krause en Interior, Alejandro Foxley en Hacienda, y usted era el personero socialista que tenía un cargo importante. ¿Por qué lo eligió usted? Bueno, durante el periodo, hubo un periodo intermedio entre el fin del no, entre el octubre del 88 y la elección presidencial del 89, y ese fue un periodo en que yo ocupé un cargo ahí de secretario ejecutivo de la Concertación. Y ahí intimamos mucho, o volvimos a intimar mucho. Pienso, sin embargo, que el punto clave, para ser más modesto, es que fue Benninger. A Benninger, que era un hombre que hablaba con él constantemente, fue muy partidario que yo tuviera ese cargo. Y ahí ya en el gobierno se forma un gabinete que muchas veces es tomado como ejemplo. No ha habido otro ejemplo luego en la historia de Chile de un gabinete que haya durado tanto tiempo, de un equipo político que duró todo el gobierno, que se veía completamente afiatado. Se hablaba del partido transversal, que más allá de los partidos políticos, lo que importaba era ser de una sola línea en el gobierno. ¿Cómo se provocó eso? ¿Por qué ocurrió eso que ha sido tan irrepetible luego? Hay dos puntos muy importantes siempre a tener en cuenta. Uno, el tipo de trato que el presidente tenía con sus ministros, con todos sus ministros. Les entregaba toda su confianza, depositaba toda su confianza y le daba pleno respaldo. No, el gobierno del presidente Aylwin no fue un gabinete de hombres débiles, por hacer una paráfrasis con la película. No fue un gabinete de hombres débiles, fue un gabinete de hombres fuertes. Y cada uno en su área, y tuvo siempre el respaldo. Ministros que tienen el respaldo del presidente para ejercer sus funciones y sus facultades sin limitaciones, se vuelven ministros muy estables. Yo diría que ese es un punto muy importante. Un gabinete, no un gabinete de hombres débiles, sino que de hombres fuertes con el respaldo del presidente, ocupando en plenitud sus facultades constitucionales. Y un segundo punto que yo creo que fue muy importante, y aquí vale la pena hacer una reflexión sobre el presidente Aylwin, fue la estrecha unidad entre equipo económico y equipo político. Yo pienso y sigo pensando que esa es la base de toda gobernabilidad. Usted tiene que pensar que don Patricio, esto es muy importante, don Patricio no era muy cercano a
a lo que pudiéramos llamar la doctrina económica imperante. No, no era muy cercano. Pero él sintió que no podía la democracia pagarse con una debacle en el crecimiento. Teníamos muy al frente la experiencia de un gran líder, probablemente de los grandes líderes democráticos de América Latina, que es Alfonsín, que había sido inspiración para todos nosotros, pero en la medida en que su gobierno tuvo una debacle económica, duró menos. Yo diría que esos dos criterios, unidad del equipo económico y el equipo político y fortaleza de cada ministro, permitieron un gobierno estable. Yo sé que obviamente que hoy día es distinto evaluar decisiones de cuando se está saliendo una dictadura como la de Pinochet. Pero también quiero saber cuánto no se hizo por temor que sí se podría haber hecho. Cuánto no se avanzó y que usted dice, bueno, si lo miramos con la perspectiva del tiempo, tal vez no eran tan fuertes los militares, o tal vez con la gente no desmovilizada como se desmovilizó, sí se podría haber hecho más. Cuando se hace el balance también se hacen las autocríticas. Pero ¿realmente se evaluó el riesgo, por ejemplo, de un golpe de Estado? ¿Era real, no era real? ¿O se temió más allá? Permítame decir algo. Yo siento que un legado, espero que los historiadores lo releven bien, de los muchos de don Patricio, del presidente Erwin, es que hizo todo lo que estuvo a su alcance y lo logró. Reducir o devolver, más que reducir, devolver a los militares a su cometido institucional, o dicho de modo negativo, que dejaran de ser un factor político. Yo creo que él tenía esa convicción muy profunda, creo que se le permitió enfrentar dos momentos muy difíciles que se llamaron popularmente ejercicio de enlace y boinazo, pero finalmente al fin de su gobierno los militares distaban de ser el factor político que eran al comienzo de su gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, la impresión de que la situación de las Fuerzas Armadas era la misma cuando él comenzó a cuando él terminó no es tener buena memoria. Y un segundo punto... Un tiempo corto en Santiago. Y quiero hablar sobre el temor. Yo creo que los hombres que estaban en el gobierno no tenían tanto temor, o no teníamos tanto temor. Habíamos pasado por todo lo que habíamos pasado, no veníamos del planeta Marte, veníamos de la lucha contra la dictadura de 17 años, todos, en distintas condiciones. Pero de lo que nos hicimos, sí, siempre he oído, era del temor de la población. Yo creo que había mucho miedo en Chile. Yo siento que de ese miedo a los chilenos les costó liberarse. Fíjese usted que yo no me acuerdo bien cuándo, Eugenio Tironi se va a acordar mejor, pero en algún minuto hicimos una encuesta, no sé si fue en abril o mayo del 88. Y fíjese usted que la gente quería, digamos, democracia, no unánimemente, pero sí mayoritariamente, pero tenían temor al cambio. Y como tenían temor al cambio, eso nos podía llevar a consecuencias complicadas en el plebiscito, incluso podíamos perderlo. Es decir, tuvimos que hacernos cargo de un país que tentaba el camino más bien en medio del pantano. ¿Cuál fue el momento en que usted vio más satisfecho con algún hecho del gobierno, con algún logro a Patricio Aylwin? Comisión de Verdad y Reconciliación, sin duda. Y para que me explique eso y de inmediato también le pido cuál fue el momento en que lo vio más frustrado. Comisión de Verdad y Reconciliación, de todos modos, porque Comisión de Verdad y Reconciliación fue una obra personal de él. Él lo conversó en algún momento con los ministros, pero eso fue una decisión totalmente personal, la redactó de su puño y letra, sintió que ese era su logro, sintió que inauguraba una política de derechos humanos nueva en Chile, de su idea, además fue esta idea que se olvida a veces, que ese capítulo tenía una cápite que mandataba o ordenaba, digamos, no sé si se puede decir mandatar y ordenar, si da igual en este caso, o más bien le establecía la obligación, eso es lo que quiero decir, a los miembros de la comisión, que en el caso que ellos tuvieran evidencia de delito lo denunciaran directamente a los tribunales. Y esas fueron las primeras 300 denuncias de derechos humanos en los tribunales. Es decir, la Comisión de Verdad no fue concebida por el presidente Erwin como un modo de soslayar la justicia. Pero yo diría que esa fue su satisfacción mayor. ¿Y su principal frustración en el momento que usted lo vio más frustrado? Yo creo que hubo un momento, él había hecho un esfuerzo muy grande por acordar la reforma municipal.
y confiaba mucho en que los acuerdos nuestros y los de él también con Sergio Onofre Jarpa podrían prosperar, y pasamos por un momento que corríamos el riesgo de no tener la reforma porque fue rechazada en el Senado, y corríamos el riesgo de no tener tiempo para tener elecciones municipales, lo que había sido desde el punto de vista democrático un desastre. Yo lo vi esa vez muy frustrado. Mandó una carta al senador. Me pidió que la leyera a los senadores. Él pensó que con la fuerza que él tenía, bueno, nada menos lo que el país le estaba debiendo, eso iba a ser un aliciente o una persuasión, más bien para los senadores, para abrirse a una posición nueva. Y no se abrieron. Y él sintió que no... Se sintió muy frustrado. Ese es un recuerdo. Yo diría, me permite una cosita, que cuando se produjo el ejercicio de enlace, que fue el primer movimiento militar, él estaba en Chile. Cuando se produjo el boinazo, él no estaba en Chile. Y yo siempre tuve la impresión, no voy a hablar de frustración, de que él no estuvo completamente de acuerdo de cómo ese proceso fue conversado. De cómo se negoció, que lo llevó Enrique Krause esa negociación. Bueno, la llevé yo también. No, lo que estoy diciendo, pero no era tanto porque no se concedió nada importante. Además, siempre lo que estaban detrás eran los cheques, no había ningún planteamiento de tanta importancia, siempre era más bien la protección de Pinochet y sus hijos. No, yo diría que a él le preocupaba que estábamos llegando al fin del mandato y seguíamos teniendo con los militares negociaciones que pudieran ser calificadas de negociaciones políticas. Recuerdo que conversando con él dijo algo muy importante. Dijo, si hemos de mirar la médula, tocó así con sus manos, la médula de mis reservas, es seguir negociando políticamente con los militares. Eso no... Yo quisiera que a esto llegáramos a su fin en el gobierno, cosa que se llegó, efectivamente salió Ballerino, salió del ejército y se puso fin a un cierto estilo de conversación con los militares. ¿Cuál de los dos movimientos fue más tenso? A usted le tocó estar ahí en los momentos más complicados. ¿Cuál fue más tenso, el acuartelamiento o el ejercicio de enlace? El ejercicio de enlace. Claro. Probablemente porque fue más contenido. Además, el ejercicio de enlace, con razón, nos dio una impresión, después parece que no fue así, de una trampa, porque en algún momento el general Ballerino habló con Sergio Onofre Jarpa, habló conmigo también, dijo que estaban todos muy complicados con esto de los cheques del hijo de Pinochet, que Pinochet incluso estaría dispuesto a cortar su tiempo de comandante en jefe. Esto fue público. Y después, cuando fue Patricio Rojas a conversar con Ballerino salió diciendo que el ministro de Defensa le había pedido la renuncia a Pinochet. Ese fue el origen del ejercicio de enlace. Ellos le llamaron acuartelamiento en un primer momento. Pero el acuartelamiento requiere que la autoridad civil decrete. Y por eso se pasaron a un ejercicio de enlace que puede decretarlo el comandante jefe. Eso era para no transgredir la ley abiertamente. Pero probablemente porque fue tan contenida la atención, yo consideré que fue más peligroso. Además, Pinochet salió hacía mucho menos, perdón. Hubo cosas en las que se ofrecieron en el programa de gobierno y que nunca se hicieron, como por ejemplo estudiar las privatizaciones de la dictadura. Transparento que usted ha sido asesor de SQM, una de las empresas también que fueron privatizadas en dictadura. Quiero saber si eso, por ejemplo, el tema de no investigar esa área, ¿lo sintió como un debe Patricio Aylwin? ¿Lo sintió como algo que se debió haber hecho y no se hizo? Bueno, hubo una comisión, la comisión de Economía del Parlamento, si no me equivoco, la dirigía Armando Arancibia. No recuerdo bien si él o Jorge Molina o uno y otro investigaron sobre esto, le entregaron sus antecedentes al presidente y a los ministros económicos, el ministro de Economía y el ministro de Hacienda. Yo diría que el equipo económico, y yo creo que el presidente coincidió con eso, consideraba que más bien había que entrar a corregir la ruta que entrar a hacerlo todo de nuevo. Excepto en democracia, naturalmente, porque ya bastante fundacional el gobierno al ser democrático y al emprender determinadas reformas en ese sentido. Pero yo diría que fue un gobierno particularmente cauteloso con los temas económicos, precisamente porque
el pronóstico, se lo escuchaba a un exministro recién decirlo a la entrada, lo vi en televisión, al ministro Rojas, a la entrada de la casa del presidente Elwin. La derecha pensaba que nosotros íbamos a durar 4 años, y menos incluso, como Alfonsín. Porque iba a pensar que no, pensaba la derecha que no íbamos a ser capaces de tener crecimiento, y tuvimos el crecimiento que tuvimos. Y yo diría que esa conjunción de democracia, estabilidad, unidad del país, crecimiento, que puede no ser satisfactoria para muchos, pero probablemente le permitió a la Concertación gobernar todos los años que gobernó. Sin eso no habría podido gobernar. Porque la economía y la buena economía es una base de una buena política. Y había el temor justificado, creo yo, que la idea que se revisaran muy profundamente todos los asuntos económicos anteriores podía generar dosis de incertidumbre que nosotros no estábamos dispuestos a entregar. Y en esa cercanía con los empresarios hubo un germen del financiamiento ilegal de la política que hoy estamos viendo. Yo creo que eso es muy posterior. No, digo un germen. No estoy diciendo que en esa época se financiara ilegalmente la política. Bueno, de hecho no había una ley de financiamiento, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando si esa cercanía comienza ahí una historia de cercanía de la concertación con los empresarios, no creo, que termina creo. derivando después en las relaciones posteriores. Digamos, de la década del 2000. Yo diría que entre el 90, digamos, y 2000, los empresarios solo financiaban a la derecha, muy excepcionalmente a quien no era de la derecha. Yo diría que el fenómeno del financiamiento político regular o no regular, transversal a todo, es un fenómeno más de la década del 2000. Enrique Correa, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto a ustedes. Muchas gracias. Qué gusto verlos.